Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña en Radio María, una espadaña que nos abre una vez más puertas de lo que supone en tiempo de verano el voluntariado. Y para esto, qué mejor en este caso que hablar con dos voluntarias que por aquí están en la Encarnación y que nos pueden relatar sus ricas experiencias. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros a dos voluntarias que están aquí en el Monasterio de la Encarnación. ¿Os queréis presentar? Yo soy María Calero. Y yo María Corto. Bueno, ¿y qué estudiáis? ¿Qué hacéis? Estudiamos enfermería en la Francisco de Vitoria y pasamos ahora a tercero de carrera. ¡Uy, qué maravilla! ¿Están las dos juntas? Sí, las dos juntas en clase. Bueno, y habéis venido aquí de voluntarias como amigas, como compañeras de universidad, de todo. Justo, como amigas. Sí, ¿os habéis conocido en la universidad o ya os conocíais? Nos hemos conocido en la universidad. Bueno, ¿y en la universidad se puede hacer grandes amistades aun a pesar de no haberse conocido ante el tiempo del colegio? 100%. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y mejor que las del colegio, a lo mejor? A ver, no sé, como mejor. Diferente. Bueno, ¿a qué colegios habéis ido vosotras? Pues yo he estado en 3, pero el último ha sido Colegio Orvalle. Bueno, ¿y te expulsaron de los otros dos o fue porque quisiste cambiar de colegio? Fue decisión propia. Ah, vale, fenomenal. Y Orvalle, vamos, el mejor regalo de mi vida. Qué maravilla, estarán contentísimas las de Orvalle que escuchen este programa. Sí. En tu caso... Y yo fui al Highlands y luego me cambié al de Afuente. Al de Afuente. Bueno, así que colegios distantes en cierto sentido, pero que os ha aunado ahora la enfermería en la Universidad Francisco de Vitoria. Totalmente. Y estáis aquí de voluntarias, tenéis una cara de felicidad, que es una pena que no es televisión esto y no lo pueden ver nuestros oyentes. Pero bueno, contaros un poquito, en primer lugar, cómo ha sido para venir aquí de voluntarias. Bueno, pues nada, a mí Mary Cort me avisó que ya ha venido bastantes veces y me dijo que iba a venir en verano, que si quería venir con ella. Y bueno, pues me animé, dije que sí y vinimos a pasar aquí 5 días. ¿No lo dudaste? No lo dudé, o sea, estaba expectante, pero no... ¿Qué te imaginabas? De venir Pues, voluntaria, en este caso, a un monasterio emblemático como es Don Ovidio San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y un monasterio que es de clausura. Sí, bueno, me informé bien. Es verdad que le pregunté a Mary todo lo que íbamos a hacer y luego, pues no sé, un poco fiarme, ¿no? De la voluntad de Dios. Del Señor y del buen consejo de tu amiga. Total. Oye, en tu caso, Mary Cort, una va de voluntaria y a veces no repite, porque bueno, ya fue, pongamos el caso, sin menosvalorar ningún voluntariado, pero bueno, fue a cierto país, a cierto lugar y dice, bueno, yo ya fui, como que bueno, pongo un poco de palomita diciendo ya cumplí, hice una tarea voluntaria fenomenal, ahora busco otras cosas. El hecho de repetir voluntariado, ¿cómo lo ves? ¿A qué se debe? O sea, se debe primero a la paz que se encuentra en este monasterio. Sí. Principalmente, porque, o sea, yo le decía a Mary que viniese, sobre todo porque estás haciendo cosas por el Señor, o sea, un voluntariado, pero te encuentras con Él cara a cara, literalmente, porque es muy especial. En este especial hay algo que es el contacto con la gente que viene aquí en razón de que aquí hay un museo, hay que enseñar el museo, hay que recibir grupos, hay que llevarles a la iglesia porque van a celebrar la misa o van a tener un rato de oración, porque vienen a saludar a una carmelita o son familia de una carmelita. En este tiempo de voluntariado vosotros habéis tenido más diferentes contactos. ¿Podéis contar alguno de ellos? Claro, mira, yo estaba enseñando el museo y a mí me encanta porque la gente se queda con cosas con las que tú no te has quedado, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre te dicen, ¿no?, que se nota un montón el espíritu de la santa. Viene gente de todos los países, ¿no? De Filipinas. Hoy, por ejemplo, he estado con unos franceses, ¿no? Y sobre todo que se quedan muy agradecidos. Sí. O sea, es muy, muy bonito. Sí.
Aquí María Calero quiere decir algo más de Sí, ese bueno, contacto. Y además al siendo tu final- primera vez por aquí. A mí lo que me ha parecido súper bonito es que gente de sitios tan diferentes se una al final por lo mismo y vengan aquí pues con alegría y con ilusión de conocer un lugar que realmente es Tierra Santa, o sea, muy especial. Se percibe aquí lo que es la Iglesia, o sea, en esa razón de que ves gente de las más diferentes lenguas, culturas, razas, ¿no? Y dices, fui todos aquí en este mismo espíritu, con este sentido de fe, de oración, de veneración, de devoción, porque que contagian. Sí, sí, que al final nos une a todos lo mismo, ¿no? Que es el amor a Dios. Sí. Oye, y nos hace pensar que pues, esto sucede, no sé, es propio de nuestro hábitat. Yo recuerdo de seminarista en Roma, encontrarme con chicos que daba catequesis romanos, que estábamos a 10 minutos de la Plaza de San Pedro como parroquia, y que nunca habían ido a audiencia con el Papa, que no habían visto ni al Papa en algún caso. Y a veces nos puede pasar de que tenemos las cosas tan cercanas, en este caso Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Maestro de la Encarnación, vivo aquí en Ávila, no digamos ya, o vivo en Madrid como vosotras, y que oye, es que no he venido a estos lugares. O sea, yo creo que los turistas, o no sé cómo llamarlos, Peregrinos, los peregrinos, llamémoslos así un poco mejor. totalmente, te hacen verlo con otros ojos, ¿no? O sea, como que te hacen valorar lo que tienes. Sí. O sea, que, por ejemplo, Santa Teresa vivió aquí 30 años, es que es una barbaridad, ¿no? Entonces ellos te hacen un poco apreciar lo que, o sea, que a veces pues pasas por alto, ¿no? Sí. Lo que das por sentado a lo que ya estás acostumbrado. No te maravillas con lo nuevo. Y luego nos despiertan también, no solamente en sus actitudes de fervor, de devoción, de veneración, sino todavía en preguntas que es que uno Totalmente. ni siquiera se las ha cuestionado. Y dice, pues está súper interesante. Sí, sí, sí. O sea, siempre además hay algunos que aparte de preguntas te aportan un montón. No te dicen, pues es que Santa Teresa, y te cuentan un montón de cosas. Entonces, pues enriquecen un montón la visita, ¿no? Sí, y además yo creo que aquí hay un plus en el caso de Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, es que ellos han escrito y han sido traducidos a las más diferentes lenguas que pueda haber por el mundo. Y entonces es gente que aunque venga a mejor de muy lejos y de otras culturas y de otras lenguas, es que han leído a Santa Teresa. Entonces no es que están viendo así de primeras, oye, pues cualquier cosa, sino que es que ya traen vienen con una prelectura, con un preconocimiento, que les parece mentira estar aquí, y eso mismo hace que te den su testimonio o te hagan alguna Totalmente. pregunta. Sí, 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 sí. Siempre además te dicen, es que se nota un montón el espíritu de Santa Teresa, o sea, siempre con muchísimo fervor. Uh-huh. Y de estos peregrinos, ¿hay alguno que os ha impactado así de alguna manera por venir de lejos, o la familia con la cual han venido con todos los niños ahí colgando, o en este caso que se ven personas muy sencillas y que pues han hecho el viaje ahí de su vida? Pues mira, por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho unos jóvenes que han venido de París, o sea, su amor al Señor, ¿no? Eran 60 jóvenes ahí que les está enseñando el museo, y cómo lo agradecidos que han estado. Luego me ha encantado un Dios te salve María en francés, digo, joder, Señor, qué regalazo, pero esa sencillez, ¿no? De pues que aman al Señor, no sé, a mí sobre todo eso. Yo me imagino, bueno, María quiere decir una cosa, pero voy a decir yo otra antes, que hay una dificultad de lengua, donde dice, estos son de Holanda, a ver qué. Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que a lo mejor se están preguntando esto, que tenemos, a Dios gracias, en 9 lenguas diferentes, el recorrido de lo que es el museo. Entonces, bueno, si es una lengua que no conoces, como por ejemplo a lo mejor el polaco, dice, mira, aquí tienen para poder hacer el recorrido en polaco. Ahora, no obstante, como voluntarias, hace también que tirar de vosotras pues lo que podéis tener conocimiento de otras lenguas. ¿Cómo habéis visto esto? Bueno, o sea, a ver, sobre todo lo hacemos en inglés, porque aunque sean, el inglés se entiende, ¿no? Y luego pues el francés del cole, pues más o menos. Yo siempre digo, yo lo entiendo, no lo hablo, ¿no? Pero bueno, eso. No, y luego también nos hemos comunicado por señas, o sea que eso no ha faltado, que encontramos la forma como fuera. ¿Y qué tipo de señas? ¿Tipo sordomudo? Pues precios, no sé. ¿Por dónde hay que ir? Sí, total, indicaciones, un saludo, una sonrisa.
Y yo creo que estas son señales de fe porque la gente viene con muy buena predisposición, viene con una sonrisa. Vosotras también estáis con otra sonrisa y hace que haya un entendimiento de corazones y de fe, no cabe duda. Sí, sí, total. Y en el caso de, bueno, de los más diferentes peregrinos, personas, familias, grupos que por aquí han pasado, vosotras, ¿qué sensación creéis que ellos se llevan de lo que han visto y de lo que han oído de vosotras y de lo que han podido aquí percibir? Pues la verdad es que todos se quedaban bastante sorprendidos, o sea, algunos nos preguntaban que si trabajábamos aquí, otros que si íbamos a entrar al convento, otros que, bueno, pues sí, que si veníamos de voluntarias, que les interesaba mucho saber sobre ello, o sea, un poco de todo, la verdad. Esto que tú estás comentando, María, me hace recordar una anécdota de que es la historia de una vocación, de una carmelita que está aquí dentro, que ella estaba voluntaria, enseñó a una familia al museo y al final el padre de familia dice, oye, es que bien nos lo has enseñado, impresionante, ¿y tú cuándo vas a entrar aquí de carmelita? Y ella ni lo había pensado, ella había venido un poco de paquete con una hermana suya que tenía inquietudes y era la hermana mayor la que tenía las inquietudes, bueno, y eso como que le removió e hizo que luego en el tiempo fuera carmelita. Así que bueno, cómo Dios habla en lo que permite y las personas que nos pone a nuestro alrededor. Sí, ahí. sí, totalmente, que Dios habla en todo. Y algo especial dentro del voluntariado en este sentido, estamos hablando un poco, digamos así, de muro para afuera, de lo que supone la iglesia, el museo, los grupos, los peregrinos, la gente que llega, vamos un poco de muro para adentro. Lo que son las carmelitas, que son, bueno, el alma mater, son el corazón, y como voluntarias pues también en este sentido es una experiencia única. Un regalazo. De poder tener un contacto con ellas a través del torno, a través del locutorio. ¿Podéis relatar un poquito esa experiencia que habéis podido tener con las carmelitas? Sí, la verdad es que, bueno, yo que es la primera vez que venía tenía una imagen totalmente distinta. Bueno, directamente no tenía una imagen, ¿no? Pero de lo que son las monjas de clausura. Sí, pero es verdad que justo nosotras, como hemos venido desde Madrid en coche, pues teníamos ese plus, ¿no? El de tener coche. Y justo esta semana varias hermanas han tenido que acudir al médico o al dentista, ¿no? Y hemos tenido la suerte de poder ser nosotras quienes las han llevado. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, locutorio privado, 1 hora con ellas, como esponjas hemos estado. Sí. Y tú, Mary, que no es la primera vez que tienes toda esta posibilidad, ¿te llevas algo nuevo? Sí, o sea, sabes que siempre te sorprenden, ¿no? Y siempre los locutorios pues te dan una palabra de conocimiento, ¿no? El Señor habla mucho a través de ellas y sobre todo habla a través de su vida, ¿no? O sea, siempre que vienes pues te sigues maravillando de que siguen aquí y cómo lo entregan todo todos los días, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha sido un regalazo llevarlas en coche y luego también cuando tienes la oportunidad del locutorio, porque es que, o sea, te abren el cielo. Sí, yo me doy una idea para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿no? Esto es como cuando uno va a pedir consejo a alguien que bien sabe mucho, sí, que domina la materia, que es una persona experimentada. En este caso entramos en contacto con almas que viven en Dios, por su estilo, por su oración, por todo. Entonces, claro, cuando tú entras en contacto con ellas, hay una transmisión de un Dios que está ahí a flor de piel, que vamos, que es súper fácil, súper sensible, tangible, y vamos, es algo que no se encuentra en cualquier sitio. Sí, totalmente. Desde luego se percibe muchísimo la santidad, que Dios está vivo y luego también la oportunidad del locutorio, que es cuando uno se encuentra con una monja a través de las rejas para pues charlar un rato. A mí, por ejemplo, me ha impresionado bastante el tema de las rejas, ¿no? Que no hay una sino 2. Y luego también que bueno, que al final las rejas y por están otro lado, puestas... Mari, como si no hubiese rejas, da sensación y a un momento Sí, que estás tan total. metido que no hay rejas. Pero y que al final que no es para que ellas no salgan, ¿no? Sino para que yo no entre, o sea... o luego también llevándolas al médico, al salir decían cuánto ruido, o sea que están también acostumbradas con una paz interior
cuando realmente nosotras no percibimos ningún tipo de ruido que no... O sea, es como una paz que no se encuentra en el mundo, es que es de fuera, ¿sabes? Sí. Sí, viene de Dios, o sea, está muy claro eso. Creo que hay un sonido, hay una imagen que dice mucho lo que estáis vosotras intentando poner en el micrófono, y es cuando uno llega a estos conventos y monasterios y suenan las campanas, ¿no? Y luego hay en el frontispicio el pax, ¿no? El paz ahí, ¿no? Como que, sí. Bueno, es algo que se hace todavía más sonoro con el sonido campana, y con el frontispicio te encuentras la palabra paz. Sí, total. Hay algo también muy grande, y son momentos de oración dentro de este voluntariado, de lo que supone desde las laudes de la mañana, lo que supone la misa, lo que supone la víspera, lo que supone poder ir a la iglesia y rezar, que es algo extra como voluntariado y algo muy especial. ¿Esto cómo lo habéis vivido y cómo podéis transmitir en nuestro programa La Espadaña del día de hoy? Pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque hemos podido ir varias veces a la iglesia a tener nuestro rato de oración personal, pero yo creo que Mary coincide conmigo en que, aquí cualquier cosa es hacer oración, desde barrer las hojas hasta limpiar los baños, cualquier cosa era un motivo de encuentro con el Señor directo. O sea, es como todo, no solo es en el silencio, ¿no? Que también hay muchos momentos de silencio, sino que es en el trabajo, ¿no? Y la verdad que es un regalazo porque son ellas las que nos lo enseñan, ¿no? Como el hora et labora, ¿no? Como en cada momento, pues es un momento de dar gracias a Dios, ¿no? Y de oración. Sí, exactamente, porque dentro del voluntariado alguien piensa que, me la paso aquí rezando todo el día en un convento, ¿no? Y además de lo que hemos podido relatar de lo que supone el atender a los grupos de peregrinos, pues hay otros momentos muy propios de un voluntariado que supone, recoger vajilla, lavar vajilla, volver a poner vajilla, sí, del día a día, de lo que supone limpiar los pasillos, los baños, las salas, sí, las hojas del jardín, en fin, sacar la basura. ¿Qué voy a contar? Pues quien ha estado voluntariado sabe eso y más. Y luego es maravilloso, porque luego... Y agradecidas. Vais a casa y digo, ¿cómo ha cambiado esta chica? Es otra que vaya... Esperemos que sí. Y máxime en tu caso, María Cor, que sois 11 hermanos, ¿no? Así que algo de entrenamiento hay. Sí. O sea, aquí hay una frase que siempre dicen, el trabajo para mí y el descanso para mi hermano. Entonces, aquí es muy fácil vivirlo, ¿no? Porque al final, pues todo el mundo está de voluntariado, entonces hay una disposición, ¿no? Pero es llevar esa disposición, ¿no? Que se tiene aquí a casa, sí, a donde vayamos, nosotros pues al hospital, no, hacerlo no porque te lo digan o porque lo tengas que hacer o porque es mi trabajo, sino por amor, ¿no? O sea, es un poco lo que nos enseñan aquí, lo que intentamos vivir. Sí, repite la frase, María, por si alguien no la ha oído bien en nuestro programa, que vale la pena. El trabajo para mí y el descanso para mi hermano. Bueno, fantástico. Para escribirla, ponerla en la pared y vivirla. Sí. Una cosa que nos hemos estado repitiendo mucho, Mary y yo, es cuál es mi móvil. O sea, porque veíamos, en el camino de venida, veíamos que es muy fácil al final hacer las cosas para que te digan que muy bien hecho, para que te vean, ¿no? Para sentirte bien contigo mismo, para sentirte realizado. Y nos hemos estado repitiendo mucho estos días cuál es mi móvil, ¿no? Que es Dios, amar a Dios y lo demás no importa. O sea, como siempre buscamos un poco el agrado de los hombres, ¿no? En la mayoría de las acciones, pues al final, haces un voluntariado y te dicen, oye, qué bien que has hecho un voluntariado, ¿no? Ahí tienes como... pero es decir, es que lo hago por Dios, ¿no? Cada acción hacerla por Él. Y, por ejemplo, las carmelitas lo enseñan totalmente porque es que nadie les ve, sí, ¿no? Entonces, es como que ahí es imposible, entre comillas, el hacerlo por el agrado de los hombres porque es que nadie les ve lo que está haciendo, ¿no? Entonces, son un ejemplo para las dos y además ha sido como un tema súper recurrente, ¿no? En nuestra... Oye, ¿qué ha supuesto para vosotras el contacto también con otras voluntarias? Porque habéis venido aquí y hay otras voluntarias... en este sentido que están un tiempo, luego se van, luego vienen otras y pues hay una riqueza humana como personas que también forman parte de este voluntariado. Sí, bueno, al final hemos conocido a más gente que venía a lo mismo, a encontrarse con Dios y a darse a los demás
Y luego es verdad que hemos tenido suerte, ¿no? Porque conocíamos a 3 de las voluntarias que vinieron con nosotras y bueno, es verdad que ha sido un plus. Sí. Luego también que aquí vienen muchos sacerdotes, entonces muchas conversaciones, ¿no? Muy buenas. Luego los voluntarios pues enriquecen un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos con unas que vivían en Alemania, que es como otra cultura, ¿no? Por esa parte, muy bien. Sí. Siempre te llevas algo de los voluntarios. También como, pues yo que sé, cómo enseñan en el museo, ahí pues vas aprendiendo un poco de la gente. Hay una figura que marca este lugar, tú lo has expresado de alguna manera, Maricort, que es Santa Teresa, que aquí vivió 30 años. De Santa Teresa hay, quien ha leído algo, quien no ha leído nada, quien no conocía prácticamente nada, quien pensaba que Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lisieux eran las mismas, en fin, hay de todo un poco. En vuestro caso, ¿cuál ha sido vuestra experiencia Santa Teresa y qué destacaréis de esta gran mujer? Bueno, pues yo principalmente destacaría su fervor y sus ganas de acercarse al Señor y de que cualquier cosa, pero no ofender a Dios nunca. O sea, ¿no? Que ese era como su principal misión. Sí. A mí siempre me recuerda que nunca es tarde para decirle sí al Señor, ¿no? O sea, ella al final empieza las fundaciones con 47, ¿no, padre? Sí, con 47 años. Y dices, qué barbaridad, porque en esa época pues era... Ya medio prejubilada. Totalmente. Entonces digo, nunca es tarde para decir sí a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Y luego otra cosa que me sorprende un montón de la santa es que ella ingresó en el Carmelo por una amiga. Y digo, sí. Qué barbaridad, que no fue porque va al Carmelo o pues no, por eso, ¿no? Como Dios se vale de los recursos humanos. Totalmente, y me sorprende un montonazo. Y bueno, y luego que ella fue una mujer, ¿no? Como se dice, ella, sus fundaciones, pues que impresiona cada vez que la vas conociendo, ¿no? Sí. Luego también a mí me llama mucho la atención cómo percibo su humanidad. O sea, es verdad que puede sonar como un poco egoísta, egocéntrico, ¿no? Pero que yo leo sus escritos y pienso, es que puedo ser santa. O sea, deja por escrito sus debilidades, su humanidad, ¿no? Y cómo todo esto le acerca mucho al Señor. No cabe duda que Santa Teresa nos atrae por muchos lugares, sea por sus escritos, sea por los rastros de vida que fue dejando en cada uno de sus conventos, no digamos ya en este, donde ella entró y en total vivió 30 años, sea también como dice Fray Luis de León, no conocía a Santa Teresa, pero la he conocido a través de sus obras y de sus hijas. Entonces lo que suponen, las carmelitas, digamos así, como Teresas vivas, que hace que, percibamos en ellas también a Santa Teresa en el hoy. Sí, total. Desde luego que el legado está súper vivo. Tengo una anécdota de hace unos días que tuve que ir con 2 carmelitas por una cuestión de salida a la ciudad del médico. Iban caminando por la calle, yo iba un poquito por delante y venía una mamá con su niña y de la mano, y la mamá iba un poco distraída viendo ahí algún escaparate. Y entonces la niña, fijando la mirada en las 2 carmelitas, le dice a la mamá, tirándole de la mano, mira, Santa Teresa, uy, la mamá, como dice, esta niña está alucinando. Entonces, gira la cabeza, las ve y dice, uy, hermana, fíjese lo que me estaba haciendo mi hija, mira, Santa Teresa, así que las veo a ustedes. Bueno, en fin, fue una anécdota muy interesante, pero hace percibir por la voz de una niña, en este caso, que Santa Teresa está pasando por la acera. Hombre, y también las carmelitas la hacen mucho más cercana, ¿no? Porque además tú lo lees y está en español, castellano antiguo, ¿no? Sí. Cuesta. Y tú ves ahí a las carmelitas y digo, pues es que son Santa Teresa tal cual, ¿no? La madre a mí pues me recuerda un montón. Y es eso, ¿no? Decir, pues que se sigue viviendo lo mismo. Sí. Tal cual, o sea, es muy fuerte. Hoy creo que no os podéis, sin decir algo, ir. Y es que os podéis llevar de aquí y que os lleváis para casa. No sé, ahora que tengáis que hacer la mochila o la maleta, ¿qué meteréis ahí que os queréis llevar para casa? Pues esta paz.
La paz. Sobre todo yo, sí. Bueno. A ver, me llevo muchísimas conversaciones, muchísimas cosas que meditar, pero un poco decir, joder, Señor, aquí te he encontrado y quiero seguir encontrándote a donde vaya, pues día a día, ¿no? Y me llevo sobre todo eso, pero ya deseando volver, o sea... Fantástico, nada, ya ponemos fecha de regreso. ¿Y en el caso de María Calero? Pues yo, bueno, aparte de que nos vamos súper regaladas, o sea que nos han ido dando de todo tipo de cosas, yo principalmente el anhelo de santidad que se ha hecho todavía más fuerte. Y bueno, sí, como dice Mary, la paz que está, o sea, que hay aquí, que es verdad que está pues en todos sitios donde está Cristo, ¿no? En mi corazón, en el tuyo, en el suyo, pero sí, sobre todo el deseo de santidad. Bueno, pues yo creo que recalcamos estos dos aspectos que son fundamentales en la vida espiritual, vida cristiana, que es la paz y la santidad. Y dejamos también la invitación a todos nuestros oyentes para que de alguna manera se llenen y les contagiemos de esa paz y de ese anhelo de santidad. Que todos podemos ser santos. Muy bien, pues hoy ha sido un gusto poder compartir con vosotras dos estas experiencias, estas vivencias de voluntariado que yo creo que contagian, que animan y que hacen que muchos también quieran ser voluntarios. Así que bueno, ahí dejamos la invitación y el deseo. Sí, animamos a todos. Muy bien, pues muchas gracias a María Calero y María Cor. Gracias por vuestra intervención y quedamos emplazados en cualquier otro momento aquí en Radio María, La Espadaña. Claro que sí. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy de La Espadaña en Radio María con estas dos voluntarias, donde de una manera tan espontánea, tan alegre y tan sincera nos han podido transmitir estas sus experiencias como voluntarias aquí en el Monasterio de la Encarnación, y que no cabe duda que abren puertas de lo que supone la Iglesia, el voluntariado, el salir hacia afuera, el poder ayudar, prestar servicio, dar testimonio. Así que ánimo a todos aquellos que se encuentren tal vez por ahí de voluntarios, y los que no, pues hoy no dejéis pasar esa oportunidad, sobre todo en tiempo joven, de poder hacer la experiencia de lo que supone en definitiva vivir ese evangelio de lo que es servir a los demás. Desde aquí, desde Radio María, en La Espadaña, en la Encarnación, Ávila, un saludo para todos nuestros oyentes y quedamos para el próximo programa, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.